Bueno, buenas noches. Estamos en la última clase antes de recibir la Torá, antes de la fiesta de Shavuot, y por eso es apropiado hablar hoy en esta clase sobre la entrega de la Torá sobre Shavuot, que en el Talmud dijo Rabbi Yossi, si no fuese por ese día, ¿cuántos Yossi hubiesen habido en el shuk, en el mercado, en la calle? Es decir, es el día de Shavuot, es el día que cambió nuestra identidad, nuestra forma de ser, nuestra personalidad. Porque la Torah viene para eso. La Torah fue entregada justamente para refinarnos, para hacernos mejores personas, para darnos una conciencia divina, una conciencia espiritual y elevarnos por encima de lo material. Y por lo tanto, podemos decir que es el día más importante de nuestro calendario, o como el Rebbe siempre en cada sijá de cada fiesta, la fiesta esa era la más importante de todas, y tiene razón, cada una tiene su particularidad. No son festividades genéricas, sino cada una tiene lo suyo, es lo más importante que hay. Pero esta fiesta realmente uno, si piensa con lógica, es la fiesta más importante. ¿Por qué? Porque el mundo fue al Paim Shana Kadma Torah Leolam. Dice que la Torah antecedió al mundo, a la creación del mundo, 2000 años. ¿Sí? Hay que ver, si algún día podemos dar una charla sobre el tiempo antes de la creación, si el tiempo es una creación, entonces, ¿qué quiere decir antes de la creación del mundo, 2000 años? O sea, ya estás poniendo un tiempo. Pero bueno, lo que te quiere decir es que en realidad la Torá estaba antes de la creación. Por lo tanto, ¿cuál era la meta? El objetivo de la creación era la de la entrega de la Torá. De hecho, está escrito Istakel Beoraito Bara Alma, que Dios se fijó en la Torá y en base a eso creó el mundo. Es decir, como un arquitecto que hace un plano y después en base al plano se construye el edificio. Entonces Dios hizo un plano del mundo, que era la Torá. Y en base a lo que estaba en ese plano de la Torá, Él creó el mundo. Quiere decir que si lo más importante es la Torá, entonces la fiesta de la entrega de la Torá debería ser la fiesta más importante y así lo vamos a tomar nosotros el día de hoy. Pero es tan importante la fiesta de la Torá, la fiesta de Shavuot, que hay eh, en los Ashkenazim tienen algo que se llama 6 recuerdos y los Sefaradim tienen 10. Pero hay uno que está, o sea, dentro de los 10 están incluidos los 6, y el segundo de ellos es recordar aquello que pasó en el Ar Sinai. ¿Sí? Decimos en la tefilá, Raki Shamer Leja Ushmor Nafshecha Meot, Pentishkajet Advarim Asher Rau Eneja, cuídate de no olvidar lo que vieron tus ojos, lo que presenciaron tus ojos, Upeñasuru Milbabeja Koli Mejayeja, y que no se vaya de tu corazón en todos los días de tu vida, el día que estuviste parado frente a Dios en el monte Sinaí. Es decir, que es muy importante, es tan importante este día que todos los días nosotros debemos recordar, no solamente debemos recordar, debemos también no olvidar. Hay que, no solamente la acción de recordar, hay que cuidarse también de no olvidar. Y una tercera cosa también es transmitírsela a los hijos de generación en generación. Eso también está escrito en la Torá. ¿Qué es eso que tenemos que transmitir? Aquel día que vos estuviste parado frente a Dios en el Ar Sinai. El Rambam, el Rambam dice el, eh, que este recuerdo, la recordación, es una mitzvah tan importante porque hace a la fe de la persona, hace a la fe del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque mucha gente toma al judaísmo como una religión y la compara con otras religiones y por lo tanto se pone los lentes de otras religiones para poder ver y, digamos, valorar el judaísmo. Sin embargo, el judaísmo tiene algo que no tiene ninguna de las otras religiones, que es su nacimiento, el comienzo, cómo comenzó todo. Entonces dice Rambam, el Rambam trae algo interesante, que en realidad no lo trae Rama, lo dice, se basa en un pasuk de la Torá. La Torá nos dice que Sheal Nale Yamin Rishonim. Moshe Rabbeinu le está diciendo al pueblo de Israel antes de morir, le dice, cuando vos te fijes desde el comienzo de los días, desde el día que Dios creó el mundo, eh, y hasta el día de hoy, hasta el día que vos recibiste la Torá, si existió algún otro pueblo
que haya, perdón, si existió algo tan grande, Aniaka Dabar Gadol Hazeh, si hubo algo tan grande como esto que sucedió en el Har Sinai, o si se escuchó algo parecido. Todos esos milagros. ¿Qué fue lo importante de ese momento? Hayamá Am Kol Elohim, ¿acaso pudo escuchar un pueblo entero la voz de Dios? Dios le está diciendo, Moshe le está diciendo al pueblo de Israel, tengan bien en claro ustedes una cosa, que acá el comienzo del judaísmo no empezó en una persona, empezó en un pueblo entero escuchando la voz de Dios en los 10 mandamientos. No es que Dios le dijo a Moshe y Moshe vino y le dijo al pueblo judío, yo escuché los 10 mandamientos de Dios y estos son. Sino al contrario, Dios mismo le dice a Moshe, Mosé, yo voy a descender con una nube sobre el Har Sinai para que todo el pueblo escuche lo que yo estoy hablando con vos. Todos van a escuchar, ¿para qué? Para que el día de mañana ellos no duden en vos. Ustedes fíjense que cuando Moshe se le presenta a Dios en la zarza ardiente y le dice, anda al pueblo a decirle que yo los voy a sacar, los voy a liberar. ¿Qué le dice Moshe? Saben, ustedes saben. No, pero ¿qué dijo? ¿Qué fue lo primero? No me van a creer. No me van a creer. ¿Y por qué no le van a creer? Porque ninguna persona inteligente le va a creer a una persona que venga y diga, a mí se me presentó Dios y me dijo tal cosa. Imagínense ustedes, viene alguien y le dice, yo tuve una revelación divina. Dios se me presentó y me habló y me dijo tal cosa. ¿Ustedes qué van a decir? Este tipo está delirando. Puede ser que sea verdad, porque hay gente que tiene de repente inspiraciones, tiene visiones, pero la persona que no, en el día a día no habla con Dios de esa manera. Entonces, ¿qué va a decir? Este tipo está delirando, no le van a creer. Entonces Moshe tenía ese miedo, no me van a creer. Dice, ¿por qué me van a creer, Dios? Entonces, por eso cuando Hashem habló, le entregó la Torá al pueblo de Israel, él no se la entregó a Moshe y Moshe después fue y se la transmitió al pueblo de Israel, sino todos estuvieron presentes en ese momento en el Har Sinai cuando Dios dijo, Anoji Hashem me lo queja, yo soy Dios tu Dios, no tendrán otros dioses y todos los 10 mandamientos. De esa manera, nadie podía refutar ese comienzo, esa revelación divina. Nadie le iba a poder decir a Moshe, Moshe, esto que vos nos estás queriendo hacer cumplir, en lo que vos nos estás queriendo hacer creer, nosotros no creemos. A vos no te creemos, porque todos estuvieron presentes. Y no solamente todos estuvieron presentes, esa Torá y ese suceso fue transmitido de generación en generación, de padre a hijo. De hecho, Maimónides, en su introducción a la Mishnah, dice, él trae toda ¿cómo se dice? La transmisión oral de la Torá de generación en generación, desde el momento de Moshe en el Har Sinai hasta la época del Talmud. 40 generaciones. Es decir, ¿quién más te puede enumerar, decir con nombre y apellido, con personas, los personajes que recibieron la Torá y la transmitieron 40 generaciones seguidas desde el momento, desde los inicios de la Torá, del Har Sinai hasta la época del Talmud, donde ya tenemos registros y escrituras y todo? Es decir, que la Torá tiene una veracidad lógica. Hoy es más difícil no creer en la verdad, en la veracidad de la Torá. Que no quiere creer en la Torá porque es necio, porque no quiere creer, porque está buscando atajos, está buscando no cumplirla, entonces es más fácil decir la Torá no existe. Dios no nos entregó la Torá, es un invento de Moshe. ¿Por qué? ¿Por qué es así? Porque ustedes fíjense en lo siguiente. Si viene un pueblo, ¿sí? Millones de personas, y de repente viene alguien y les dice a esas millones de personas, hay un libro, este libro me llegó, esto lo recibieron sus padres una vez y ellos aceptaron cumplir todo lo que está escrito acá. Y ustedes lo tienen que cumplir. Entonces esas millones de personas que van a hacer, van a abrir el libro y van a ver ese momento, a ver que está escrito ahí, cuándo fue que nuestros padres lo recibieron. Y de repente nosotros vemos que quiénes lo recibieron todos nuestros antepasados. ¿Qué es lo primero que le vamos a preguntar a esa persona? ¿Qué? ¿El único que lo transmitió fue tu papá, digamos? Y nadie sabe, de repente vos sos el único que tuvo este libro que le llegó de mano de sus antepasados. Debería haber más de uno que haya recibido ese mensaje de generación en generación aparte de vos. Entonces, para inventar una religión, para inventar una creencia, para inventar una fe, para movilizar una masa de gente para que crean en lo que vos decís, no podés argumentar nunca que los comienzos en los comienzos la revelación fue a todo un pueblo.
porque es muy fácil que eso se caiga, muy fácil comprobar que eso no es verdad. Sin embargo, cuando una persona dice, "Ah, Dios se me reveló a mí y les estoy mostrando a ustedes el camino que tienen que seguir", entonces ahí ya es un tema de fe. Relación es única, Es única, exactamente. es decir, ahí es una experiencia colectiva. Colectiva. Todos son testigos. De todo el pueblo, que decir, los padres de todos nosotros estuvieron en Sinaí. Entonces, si uno va a venir y va a decir, no, todos recibieron la Torá, pero solo yo tengo el libro y este es, entonces vamos a preguntarle lo siguiente, muy simple, ¿y por qué ninguno de nosotros sabe? ¿Por qué mi papá no me lo dijo, tu papá no te lo dijo, el papá del otro no se lo dijo, el papá? Entonces quiere decir que lo que vos estás diciendo, ¿cómo sé yo que no lo escribiste vos? ¿Sí? Sin embargo, ¿qué le dijo Dios a Moshe? ¿Sabes qué, Moshe? No te lo voy a entregar a vos solo. Todo el pueblo va a escuchar los 10 mandamientos de mi voz. Todos lo van a escuchar y de esa manera nadie te va a poder discutir. ¿Cuál es la prueba? Es de que todas las religiones posteriores al judaísmo se levantaron sobre las bases del judaísmo. Ninguna dijo que el judaísmo es mentira. Ninguna dijo no existió una entrega de la Torah. ¿Por qué? Porque es irrefutable. Porque es algo que no se puede, si discuten una realidad como la del judaísmo, entonces ya queda, ellos también se estarían invalidando, exactamente. Otras religiones, nosotros vemos que nacen a partir de un individuo, ¿sí? De una persona. De repente, Mahoma entró a una cueva y un día salió de la cueva y dijo que Dios le reveló un camino nuevo, tuvo una revelación, hizo el Corán y durante 23 años estuvo predicando el Corán. De hecho, al principio muchos no le creyeron en la Meca. Él se tuvo que escapar a Medina y después volver con un ejército e imponer el islamismo ahí en el lugar. Y el que le creía, el que no le creía, no le creía. El cristianismo mismo, Pablo de Tarso, Saúl Atarsí, era Saulo, después se hizo Pablo. Él también, ¿qué dijo? De repente se le reveló a él Jesucristo y le dijo, ¿por qué estás luchando contra mí? Y de repente hay que creer, digamos, ¿cómo lo puedes comprobar? De hecho, Jesús ya había muerto y después, digamos, él dijo que se le reveló que resucitó y que él tuvo esa revelación, alguien estuvo con él, o sea, ¿quién más lo vio? O sea, es como que tenés que creer, es un tema de fe, tenés que creer en lo que te están diciendo, ¿sí? O- ¿cómo? Sí, no sé, yo no sé todos, pero en general, digamos, no sé, el Buda, por ejemplo, el budismo. También, él estaba, Siddhartha estaba sentado bajo un árbol y de repente tuvo una elevación nirvana y recibí, digamos, ahí se armó todo el budismo, ¿sí? Es decir, todos se basan en una sola persona. La única religión que se basa en todo un pueblo, como dice Maimónides, eh, dice que, eso, no Maimónides, lo dice Maimónides, lo cita de la Torá, Hayamá, Am, Kol Elohim, ¿acaso hubo algún otro pueblo que un pueblo entero escuchó la voz de Dios? Ninguno. Entonces, para empezar, la entrega de la Torá es algo irrefutable, es algo que no se lo puede, no lo puedes discutir, porque es imposible que un pueblo entero siga una fe y que no es una fe fácil, no es fácil ser judío. Este libro trae consigo un montón de restricciones. ¿Qué puedes comer? ¿Qué no puedes comer? ¿Cuándo puedes trabajar? ¿Cuándo no puedes trabajar? Que tenés que dejar la tierra sin sembrar un año entero. Un año entero, anda a decirle a un agricultor, un tipo que tiene un campo, que vive del campo, un año entero no puedes trabajar la tierra. Me estás cargando. Es como decirle, Marco, cerrar la relojería un año entero. Me vas a decir, ¿cómo? Pero eso es la Torá. ¿Y por qué lo vamos a recibir si no fuese porque nuestros padres estuvieron presentes en ese lugar y escucharon de Dios todas esta Torá, estas mitzvot? Entonces, eso es en primer lugar. Después de eso, vamos a ver otro tema que pasó también en bastante Torá. Todos nosotros a la mañana, cuando decimos las bendiciones de la mañana, y quizás ustedes van a saber mejor todavía cuando suben a la Torá, hay una bendición previa a la lectura de la Torá. Que en realidad hay una sola bendición obligatoria por la Torá, o sea que la Torá te pide que bendigas
antes de hacer esa mitzvah, que es del estudio de la Torah. Todo el resto de las bendiciones, nosotros tomamos agua, decimos Shakol Nida Bidbarón, en realidad eso fue puesto por los sabios. La Torah, la única bendición previa a algo, posterior tenemos el Birkat Hamazon que también está en la Torah. ¿Sí? Después de comer pan, el Birkat Hamazon es una obligación de la Torah, pero una bendición previa, la única es la del estudio de la Torah. Cuando vas a estudiar Torah, se hace una bendición previa al estudio de la Torah. Nosotros la hacemos a la mañana cuando nos levantamos para la Torah que vamos a estudiar durante el día. Y lo hace cada uno cuando sube a la Torah. Si ahora en Shavuot vamos a subir a la Torah, vamos a leer los 10 mandamientos. ¿Qué dice? ¿Qué verajá dice el que sube a la Torah? Ayer bajarbanu mikol amin benatán lanu et torato. Que nos elegiste entre todos los pueblos y nos entregaste la Torah. Quiere decir que la fiesta de Shavuot es el día en el que Dios eligió a su pueblo para entregarnos la Torá, para hacernos un pueblo con obligaciones y con responsabilidades. Y sobre eso nosotros cada vez que vamos a leer la Torá bendecimos. Hay 3 bendiciones que las decimos a la mañana. La principal, la más importante de ellas, que según el Talmud, es Asher Bajarbanu Mikol Amin. Entonces vamos a hablar hoy de esa elección, que Dios nos eligió a nosotros entre todos los pueblos, que es algo que trajo consigo muchos problemas también por la malinterpretación de este versículo. Entonces queremos saber qué es eso de la elección en la fiesta de Shavuot. Viene Rabbi Natan Eibishitz y nos hace una pregunta importante que quizás no a muchos se les ocurrió, que es basado en un midrash. ¿Sí? Después enseguida vamos a ver cuál es el midrash. Primero vamos a ver la pregunta que nos hace Rabbi Natan Eibishitz. No dice así. Dice Rabbi Natan, dice, es conflictiva es difícil de entender esta bendición, ayer Bajarbanu Mikolamim, que nos elegiste entre todas las naciones. ¿Por qué? Porque en realidad Dios, antes de ofrecernos a nosotros la Torah, se la ofreció a otros pueblos y nadie la quiso recibir. Y recién ahí vino al pueblo de Israel que dijo, Naaseh benishma. La haremos, la aceptamos. Después decimos qué es lo que... Primero te firmo el contrato y después leo el contrato. Viene al revés de lo que se hace generalmente. Primero firmamos, pusimos la firma. Y después fuimos a leer a ver qué dice el contrato. Eso es Naaseh benishma. Haremos y después escucharemos, después entenderemos. Entonces, si es así, pregunta Rabbi Natan Eibishitz, no nos eligió. Somos lo que quedó. Peor es nada. El único que aceptó. ¿Sí? Es como el hombre que va al rabinato con su esposa y dice, me quiero divorciar. ¿Pero por qué? Que si no, bueno, se hace el divorcio, le entrega el get, apenas le entrega el get, saca un anillo y le dice, ¿te querés casar conmigo? Entonces le dice, señor, le dice lo del Betín. Le dice, ¿cómo? ¿Recién te acabas de divorciar y ya te querés casar? Dice, porque para segundas nupcias está bien. Para segundas nupcias es suficiente, digamos. O sea, ¿cómo? Va Dios, le ofrece a todos la Torá y nadie la acepta, de repente viene a nosotros y la aceptamos, entonces somos los elegidos. No, no somos los elegidos, somos lo único que le quedaba. ¿En qué está basado esto de Rabbi Natan Eibishitz? Ustedes se preguntan, ¿qué quiere decir esto que se lo ofreció a otros pueblos, a otras naciones? Sobre el final de la Torá, Parshat Vezot Abrahá, que es la última parashá de toda la Torá, Moshe está frente al pueblo y los bendice. Vezot Abrahá Shel Berach Moshe, el Bnei Israel Ifnemoto. Esta es la brajá que bendijo Moshe al pueblo de Israel antes de morir. Ustedes imagínense ese momento tan especial. Y de repente Moshe les empieza a recordar el momento del Har Sinai. ¿Sí? ¿Qué dice? Dice, Hashem mi Sinai va, Vezarach mi Seir Lamo, Ofia me'ar Paran, Ve'ata mi Ribebot Kodesh, mi Minoesh Dad Lamo. Dice, Dios se les presentó a ustedes en el Har Sinai, pero él venía desde Seir. Seir es la tierra de Esab. ¿Qué hacía en la tierra de Esab? Ofía Mear Parán, y también fue de la tierra de Parán, que las tierras son la región de Ismael. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacía también con Ismael? ¿Qué me quiere decir? Y vino hasta el Har Sinai y les entregó a ustedes esta Torá, les entregó el pacto de fuego, que es esta Torá. Entonces dice el Midrash, el Yalkut Shimoni, dice que ¿qué es eso que fue a Parán, a Seir y todo eso? Es que Dios, antes de venir al pueblo de Israel con la Torá, fue a los hijos de Esab y les dijo, ¿ustedes quieren recibir la Torá? Entonces los hijos de Esab dijeron,
no sé, a ver qué está escrito, qué es recibir la Torah. Decirnos algo que hay que, ¿qué dice la Torah? Entonces, Dios que les dice, lo tirzaj, no van a asesinar, la prohibición de asesinar. Entonces ellos le dicen a Dios, no, ¿cómo vamos a aceptar eso si toda la esencia de nuestro padre, de Esab, era el asesinato? Como dice la Torah, la misma Torah dice, Vayadaim de Esab, las manos son las manos de Esab, y ¿qué le dijo Jacob? Al Jarbejat perdón, y Itzhak, por tu espada vos vas a vivir. Él vive matando, digamos, vive por la fuerza de espada. ¿Sí? Después fíjense quiénes fueron los descendientes de Esab, si quieren, y van a entender todo. Entonces fue a los hijos de Amón y Moab. Fue Amón y Moab, vecinos de Israel del otro lado del Jordán, y le dijeron, ¿quieren ustedes a los pueblos de Amón y Moab, quieren recibir la Torá? Entonces ellos le dijeron, ¿qué está escrito en la Torá? ¿Qué dice? Dice Lotinaf. Lotinaf, no sean promiscuos. Entonces vienen ellos y le dicen, ¿cómo? Toda la esencia de nuestra nación es la promiscuidad. Como está escrito, ¿quiénes fueron? ¿Quién fue la madre? Las madres de Amón y Moab fueron las hijas de Lot, ¿sí? Cuando tuvieron relaciones con su padre, con Lot. Una, la mayor lo tuvo a Moab y la menor lo tuvo a Ben-Amí. Ben-Amí después fue el padre de Amón, del pueblo de Amón, y Moab fue el padre de Moab. Es decir, nuestro pueblo nace de una relación incestuosa, una relación prohibida. Entonces no la aceptamos. Entonces fue a lo de los hijos de Ismael y les dijo, ¿quieren recibir la Torá? ¿Qué está escrito en la Torá? No robarás. ¿Cómo no robarás? Si esa es la esencia de nuestro pueblo. Nuestro padre, ¿qué dice la Torá sobre Ismael? Goúye Pere Adam y Adob Akol. Dice, él va a ser un hombre, un Pere Adam, un inculto, no un inculto, tiene otro Pere Adam, bestia, tipo un bruto, eso, va a ser un bruto, y Adoba Kol, su mano está en todo, o sea, él iba a vivir robando. Entonces, ¿cómo vamos a aceptar si nos está diciendo Lotik no? Entonces ahí cuando todos rechazaron la Torá, fue al pueblo de Israel, les dijo, ¿quieren la Torá? ¿Y qué le respondimos? Naase Benishma. ¿Dónde hay que firmar? Después vamos a ver qué dice, ¿dónde hay que firmar? Entonces así es que Dios nos entregó a nosotros la Torá. Entonces, viene Rabbi Natan Eibishitz con este Midrash y nos dice, ¿dónde está el Asher Bajarbanu Mikolamim? Nos eligió de entre todas las naciones, no nos eligió. Nosotros lo elegimos a él en todo caso. Porque él fue primero, se lo ofreció a todos los demás y por último llegó al pueblo de Israel. Entonces, ¿dónde está la elección? Entonces, esta pregunta es una pregunta que es muy fuerte porque Dios en realidad, ¿qué vas a apuntar algo? Pero digamos, también está el hecho de que era el único pueblo monoteísta. Está bien, puede ser. O sea, tiene su motivo lógico también. Y ahora vamos a ver, eso refuerza la pregunta en realidad. ¿Por qué la refuerza? Porque si la historia se encaminó, nosotros vemos que la Torá está encaminado todo desde la época de Abraham para que Dios nos entregue a nosotros la Torá. Abraham fue el primer monoteísta. Si nosotros somos un pueblo monoteísta, ¿qué hizo yendo a todos los demás? Porque no vino directamente a nosotros. Si nos eligió por ser un pueblo monoteísta, debería haber venido directo. Les quiero entregar la Torá. No solamente eso, Dios nos dijo a nosotros que nos sacó de Egipto para entregarnos la Torá. O sea, ya nos sacó de la esclavitud con ese objetivo, con ese motivo. Entonces, ¿por qué de repente fue y se la ofrece a todo el mundo? Entonces, hay el Ora Haim Akadosh responde, trae una respuesta que dice lo siguiente. Dice, en realidad, era todo un acting de Dios, era todo un acto. Dios hizo tipo una puesta en escena. ¿Por qué una puesta en escena? Porque él ya había dicho, en la Torá está escrito, dice el Ora Haim, Atem reitem asher asiti lemitzrayim, ustedes vieron lo que yo les hice a los egipcios. Yo los elevé a ustedes, los cargué a ustedes sobre un águila, sobre las alas de un águila, los traje hacia mí. Es decir, Dios ya nos sacó de Egipto para acercarnos hacia Él. Entonces, ¿por qué fue a todas las naciones? Fue a todas las naciones para que después, el día de mañana, no le digan a Dios, claro, a nosotros no nos ofreciste la Torah, vos se la ofreciste a ese pueblo, por eso ellos la eligieron. Si nos hubieses ofrecido,
la hubiésemos aceptado. Entonces dijo Dios, ¿saben qué? Yo en realidad sé lo que ustedes van, yo sé que ellos van a decir que no. Vamos a ir, les voy a decir quieren o no, para que me digan que no, y al final, sabiendo que van a rechazar, vengo y se las entrego a ustedes. Entonces, en realidad era toda una puesta en escena. Pero esto que explica Laura Jaim también necesita, digamos, es medio polémico. ¿Por qué? Porque ¿qué? ¿Dios acaso es fake? ¿Es mentira Dios? Si Dios es, toda la esencia de Dios es el emet. Seré quien seré. Es decir, Dios en realidad no hay, es la única realidad, es la única verdad. Porque Dios es verdad. Elohim Emet, Hashem Elohim Emet, Dios es el Dios de la verdad y persigue la verdad. Entonces, ¿cómo va a ser algo que en realidad una puesta en escena? No, lo voy a decir, claro, especulando con lo que va a hacer. Entonces, como dice, le pregunta sobre eso el Hatam Sofer mismo, le pregunta a Lora Jaim, dice, o sea, no es lógico, porque primero, ¿qué hubiese pasado si le hubiesen dicho que sí? Que vos decís, bueno, Dios sabía que no. Pero bueno, Dios sabe lo que van a decidir, pero si en la decisión de ellos estaba un sí, entonces ellos hubiesen sido el pueblo elegido también, porque dijeron que sí, entonces son pueblo elegido. Y si Dios sabía, si Dios no les daba posibilidad de decir que sí, no, espera, y si ellos hubiesen dicho que sí, entonces ¿para qué nos mandó a Egipto, nos sacó de Egipto, hizo todos los milagros, partió el mar? ¿Para qué tanto ruido si en definitiva el pueblo que va a decir que acepta la Torá va a ser el pueblo elegido? Entonces, ¿para qué era necesario todo el ruido alrededor de eso? Y segundo, si es que Dios sabía, o sea, que Él sabía que iban a decir que no, y por eso fue y les dijo, entonces Dios está haciendo algo en vano, está haciendo algo que no tiene sentido, y no podemos decir, Hasbe Shalom, que Dios hace algo sin sentido. Entonces, es como que estamos obligados a decir que en realidad las dos cosas son verdad. Tanto la elección del pueblo de Israel como el ofrecimiento de Dios al resto de los pueblos, las dos cosas tienen su motivo, tienen su sentido. ¿Sí? Eh, Más todavía, para reforzar un poco más la pregunta es, Dios cuando va a ellos, ¿qué les dice? Le dice justamente lo opuesto a lo que ellos generalmente están acostumbrados a hacer. No le dice, por ejemplo, ustedes saben que Esav tenía una virtud, tenía muchas cosas, muchos defectos, pero había una virtud en lo que se destacaba mucho, que gracias a eso, parte de su cuerpo fue enterrado junto a su Narata Maspela, en el lugar donde están nuestros patriarcas. ¿Cuál era? Era el Kibud Abaem, el respeto que él le tenía a los padres. O sea, la Torá destaca de ese malvado el respeto que le tenía a los padres. Y el respeto a los padres es uno de los 10 mandamientos. Entonces, ¿por qué Dios no fue y le dijo a los hijos de Sab, escuchen, ¿qué dice? Respetarás a tu padre y a tu madre. Ah, buenísimo, ¿sí? Es nuestra esencia. No, ¿qué les dijo? Le dijo lo opuesto, le dijo lo tirtzach. ¿Sí? Como si Dios está jugando con ellos, le da lo mismo que, como decir, va a un vegetariano y le dice, ¿qué dice ahora que tenés que comer carne? Pará, o sea, va en contra de mis ideales, va en contra de lo que soy, de lo que decidí. Entonces, ¿por qué Dios les ofrece, digamos, de esa manera? Eh, entonces, en definitiva, la pregunta acá en general es, ¿por qué Dios, qué es lo que pasó ahí con los otros pueblos? ¿Y cuál es esta elección de Dios del pueblo de Israel? Y vamos ahora a hacer una pregunta mucho más profunda, basado en el Kli Yakar. El Kli Yakar, uno de los comentaristas de la Torá, trae una, una explicación maravillosa que en realidad va a ser reforzar la pregunta, pero también puede ser parte de la respuesta. Nos va a dar pie a la respuesta. El Kli Yakar dice lo siguiente. La Torá los 10 mandamientos no le fueron entregados únicamente al pueblo judío. Los 10 mandamientos le fueron entregados a todos, fueron universales, le fueron entregados a todos, a todas las naciones. Realmente no es que Dios fue y les ofreció y le dijeron que no, entonces no se los entregó, sino en realidad si bien ellos no lo quisieron aceptar, pero cuando Dios dio los 10 mandamientos, pensó también en el resto de las naciones, para ver si alguno de ellos, de alguna de las naciones, se arrepentía y decía,
¿sabes qué? Quiero aceptarlo. ¿Y de dónde lo ve el Kli Yakar? Es muy interesante. Ustedes saben que hay en dos lugares en la Torá están los 10 mandamientos. Lo tenemos primero en el libro de Shemot, ¿sí? Parshat Yitro, en la Parshat de Yitro, que ahí va según el orden, o sea, el orden cronológico de lo que pasó de la salida de Egipto, todo el cruce del Yam Suf y la entrega de la Torá. Después siguieron hasta el Israel los 40 años en el desierto. Pero después lo tenemos en el libro de Dvarim, el quinto libro de la Torá, que se llama Mishne Torá, es la repetición de la Torá, porque es lo que Dios, Moshe, después de los 40 años en el desierto, antes de que el pueblo ingrese a la tierra de Israel, él les hace un resumen de toda la Torá, de todas las cosas que pasó, y le agrega también unas cosas más que ellos tenían que cumplir. Y ahí en Parshat Va'et Hanan vuelve Moshe a decir los 10 mandamientos de Dios, pero de repente Moshe cambia, hay unas diferencias entre una para allá y otra para allá. Y entonces el Kli Yakar agarró, puso los 10 mandamientos de Yitro, puso los 10 mandamientos de Bat Hanan y empezó a ver cuáles eran las diferencias y llegó a una conclusión. Pero antes le voy a decir que tuvimos también dos tablas, ¿sí? Dos lujot. Entonces los 10 mandamientos, ¿cuáles eran los que estaban tallados en las lujot, en las tablas? ¿Los de Parshat Yitro o los de Parshat Bat Hanan? Los de Yitro estaban en las primeras tablas y los de Bat Hanan estaban en las segundas tablas. ¿Sí? Entonces, ¿qué era cuál era la diferencia entre uno y otro? Entonces el Kli Yakar empieza a ver las diferencias. Primero tenemos el Zahor et Yom HaShabbat. En Parshat Yitro nos dice, habla del Shabbat, ¿sí? El quinto de los mandamientos. No, el cuarto de los mandamientos. El cuarto de los mandamientos, ¿no? Nos dice Zahor et Yom HaShabbat. Recuerda el día de Shabbat para santificarlo. Y de repente cuando vamos a Parshat Va'et Hanan, dice Shamor et Yom HaShabbat. Cuida, no recuerda, sino cuida el día de Shabbat para santificarlo. ¿Cuál es la diferencia entre recordar y cuidar? ¿Por qué uno dice recordar y el otro cuidar? Es verdad que el pueblo de Israel en ese momento escuchó, como decimos en el Kabbalah Shabbat, Shamor ve Zahor ve Dibur Echad, en el Ejadodi, escuchamos Shamor y escuchamos Zahor, escuchamos cuida el Shabbat y recuerda el Shabbat en un mismo Dibur. Como que una persona no puede decir dos cosas a la vez, ¿sí? No puede decir dos palabras en un mismo aliento. Bueno, Dios sacó esas dos palabras de una vez y escuchamos esas dos palabras, pero en realidad en Parshat Yitro la Torah nos dice Zahor et Yom HaShabbat y en Parshat Va'et Hanan nos dice Shamor et Yom HaShabbat, cuida el día de Shabbat para santificarlo. Otra diferencia está en ese mismo tema de Shabbat. Dice, Kisheshet Yamim, en Parshat Yitro dice, Kisheshet Yamim asa Hashem et hashamayim ve'et haaretz, vayanach bayom hashvi. En 6 días hizo Dios cielo y tierra y descansó el séptimo día. ¿Qué es lo que estamos recordando entonces? La creación. Vamos a Parshat Va'et Hanan y dice, Vezaharta, recordarás, recordarás que vos fuiste esclavo en la tierra de Egipto y Dios te sacó de ahí. Es decir, que Shabbat viene a recordarnos que nosotros fuimos esclavos y Dios nos sacó de Egipto y por eso nosotros hoy tenemos que santificar el día de Shabbat como gente libre y en ese momento recordar a Dios y, digamos, servir a Dios. Después vamos al siguiente mandamiento, dice respetar a los padres. Cabé de tabija betimeja, parshat Yitro, ¿sí? Respetarás a tu padre y a tu madre. ¿Por qué? Lemán y arijun y ameja a la dama, para que se extiendan, se alarguen tus días en esta tierra, ¿sí? Es decir, para que tengas larga vida. Vamos a Parshat Va'et Hanan y dice Cabé de tabija, Lemán y arijun y ameja, para que se alarguen tus días, y agrega 3 palabras más, ulemán y tavlach, y para que te beneficies, tengas tengas algo bueno, digamos, tenga algo bueno. ¿Qué es este Lemán y Tablaj? ¿Sí? Tenga algo bueno, lo agrego. Por último, tenemos no codiciarás. Dice Parshat Yitro, Lo tachmod betreja, no codicies la casa de tu compañero, de tu amigo, de otro.
Vamos a Parshat et Hanan y te dice Velot Ahmod, Velot Ahmod, dice Velot Ahmod y después dice, le agrega también Velot Itabe Betreja. Y no vas, dice, no codiciarás, la traducción la busqué acá, Lot Ahmod y Lot Itabe lo traduce de la misma manera, no codiciarás. Pero en realidad hay una diferencia. Tabá es desear. No solamente no codicies, no desees tampoco la casa, lo que tiene tu amigo, ¿sí? Es decir, le agrega la palabra velotita B. ¿Por qué le suma, le agrega la palabra velotita B si ya está diciendo lotajmod, ya está diciendo no codicies? Esas son las diferencias que encontró el Kli Yakar entre Parshat Yitro y Parshat Vaet Hanan. Y él después le trae una explicación. Y él dice lo siguiente: Parshat Yitro, los primeros mandamientos, o sea, como fueron entregados en las primeras Lujot, fueron mandamientos universales. Dios le habló a todo el universo, a toda la gente, con la esperanza de que aquellos pueblos que dijeron, no, nosotros no la queremos, la Torá, quizás digan, ¿sabes qué? Este momento vamos a hablar Sinai, vamos a escuchar los mandamientos, vamos a adoptar los mandamientos divinos. Cosa que después, con el tiempo, pasó. Hoy en día los 10 mandamientos no solo los judíos los tenemos, hoy son 10 mandamientos que otras religiones también los adoptaron. Pero en su momento Dios lo dijo de manera universal. Y después, cuando vio que después de 40 años, cuando Moshe repite los 10 mandamientos, que fueron los que estuvieron escritos en las segundas tablas, y le dice, ¿con qué se queda Moshe? ¿Con qué 10 mandamientos se queda Moshe? Con los que después de 40 años vio que ya no venían, nadie se sumó, entonces se enfocó en el pueblo judío. Entonces vamos a empezar a ver las diferencias. Primero dice así, dice el Zahor et Yom Shabbat, recordar el día de Shabbat. Recordar el día de Shabbat no es activo. Un recuerdo es hacer un kiddush, ¿viste? Para recordar el día de Shabbat que Dios descansó. Hacer que ese día sea un día especial, un día de rezo. Shamor et Yom Shabbat, como dicen nuestros sabios en las prohibiciones de Shabbat, el Shamor, el cuidar el Shabbat, se refiere a la prohibición de todas las prohibiciones que hay en el día de Shabbat. Entonces, Hashem dijo, universalmente todos tienen que recordar el Shabbat para santificarlo. Pero cuidar el Shabbat, la prohibición de no encender fuego, no hacer, no sé, electricidad, no cargar, llevar cosas en la calle, todas esas cosas que están, se llaman Shvut en Shabbat, que hay que cuidar Shamor, cuídate de hacer esas cosas, eso fue específicamente para el pueblo judío. Después tenemos el Zecher Le'Maaseh Bereshit. Por eso, en el Parshat Yitro, cuando habla de Shabbat, que dice, recuerda Maaseh Bereshit, la creación, porque es universal. Todos recuerdan la creación del mundo. Sin embargo, en Parshat Vaet Hanan dice que Zecher Yetziat Mitzrayim se refiere, habla como recuerdo a la salida de Egipto, que eso ya es específicamente el pueblo judío. ¿Sí? Después tenemos el Lemania Arijunia Meja, para que se alarguen tus días, para que vivas mucho. Dios le habla universal. ¿Quieren tener buena y larga vida física, material? Bueno, respeten a sus padres. Pero el pueblo judío que le habla también en el aspecto espiritual, no solamente una vida física, una vida material, sino también te habla la Neshama, al mundo venidero, al mundo Lemán y Tablaj, como dice Rabbi Yaakov. Rabbi Yaakov interpreta esto, ¿qué dice Lemán y Tablaj? Lemán y Arijunia Meja, para que se extiendan tus días en este mundo, Lemán y Tablaj en el mundo venidero, para que te sean días beneficiosos en el mundo venidero. Es decir, le habla al Yehudí, a la Neshama, que cree en algo que hay en la vida espiritual, en el Olama Emet, el mundo de la verdad, y sabe que este mundo en realidad es un pasillo para el gran salón, sabe, como dijimos la semana pasada, todo ese, digamos, el concepto espiritual, sabemos que las acciones que hacemos en este mundo repercuten en el mundo venidero, entonces por eso nos dice Lemán y Tabla. Y por último, cuando dice Lotahmod, la diferencia entre codiciar y desear, codiciar es aquella persona que dice, che, fulano se compró un coche, yo también me voy a comprar el mismo, va y se compra, el otro día viene con el mismo coche. Uno se fue a Dubái a pasear y, che, viste que fulano se fue, bueno, vamos a ver, va a Dubái. El otro, o sea, codiciar significa seguir los pasos, o sea, de la envidia, digamos, la codicia hace que vos quieras lo que el otro tiene, activamente. Sin acción. El deseo es sin acción. Esa es la diferencia entre codicia y deseo.
Entonces, al mundo en general le dijo, no, no codicies, no estés todo el tiempo detrás de lo material. Al Yehudí le dice Dios, dice, yo espero de ustedes algo más, no solamente que no codicien activamente, ni siquiera lo deseen, ni siquiera se pongan a pensar en ese deseo mundano de las cosas que tiene el otro, porque cada uno tiene una vida con un objetivo. Y si todo viene de Dios, Dios a uno le dio las posibilidades de hacer ciertas cosas y al otro no le dio esas posibilidades. Porque cada uno en realidad tiene su misión. Y una misión no choca con otra misión. Cada uno es importante y es lo que tiene que ser porque así Dios lo eligió, así Dios lo quiso. Entonces, de esa manera ni siquiera pienses, ni siquiera desees lo que tiene el otro, porque vos estás en otro canal. Tu misión es otra. Tu misión no es ser como el otro. Como dice, los Hasidim decían, cuando lleguemos al cielo no nos van a decir, ¿por qué no fuiste Moshe? ¿Por qué no fuiste Abraham Avinu? ¿Por qué no fuiste Rebbe Drubavitch? Nos van a decir, ¿por qué no fuiste Rafi? Eso es lo que nos van a decir. No van a comparar con otro, no hay comparación. Entonces, ni siquiera desees lo que tiene el otro, porque el deseo es de lo material, de lo físico, de las cosas que no tienen importancia. Lo que realmente tiene relevancia son las cosas espirituales. Y en los caminos espirituales cada uno tiene su propio camino y cada uno tiene su objetivo y no chocan los caminos. Cada uno es especial y es único en su camino y en su misión. Entonces, después de este Kliakar, que es bello, es lindo, que muestra cómo la Torá, los 10 mandamientos le fueron entregados a toda la humanidad, podemos reforzar la pregunta, por más que esto también puede ser parte de la respuesta, pero reforzamos más aún la pregunta. Si la Torá le fue entregada a todas las naciones también, y Dios es como que Dios estaba esperando, decía, bueno, vamos a ver, no aceptaron, pero de todas maneras les dejo, vieron como alguien tiene, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice en el matrimonio? Alguien tiene una objeción y de repente sale yo, ¿verdad? Y ahí se pudre toda la jupá. Bueno, entonces es como que Dios dice, bueno, ok, fue por todo, ninguno aceptó, al final se está casando con el pueblo de Israel, pero en los 10 mandamientos deja la puerta abierta para que venga otro más. Entonces, de vuelta, ¿qué es el Atabe Hartani? ¿No? Entonces, vamos para el otro lado. Entonces, ahora lo que nosotros, todas estas preguntas nos llevan, en realidad una pregunta no es, una pregunta nos invita a profundizar más y a tratar de entender. Las dos cosas son ciertas. Hashem le ofreció y le entregó la Torá a todas las naciones y también nos eligió a nosotros. Pero ¿qué es eso que nos eligió? ¿Qué significa la elección? Y acá vamos a entrar nosotros vamos a ver primero la idea de la elección y vamos a ver según una explicación también del Hatam Sofer, que dice así. Dice en realidad, la elección del pueblo de Israel es una elección que empezó muchos años antes de la entrega de la Torá. No es que de repente Dios bajó al Arsinaí y dijo, bueno, a ver, ¿cuál es el pueblo que está más cerca? Che, ustedes están por acá, ¿no quieren recibir la Torá? Dale, Nacé Ben Ishma. Y nos entregó la Torá. No, Dios hizo un trabajo con el pueblo de Israel. Y empezó en la época de Abraham. Siguió con Isaac, con Jacob, con Yosef, con los hermanos, con Egipto, con la salida de Egipto con Moshe. Fue toda una transición, fue todo un preparativo para llegar a ese momento de la entrega de la Torá. ¿Y por qué hizo ese preparativo? Entonces vamos a traer un ejemplo. Había un rey que tenía varios hijos y él tenía digamos, su riqueza consistía en una mina de oro que él tenía ahí en su lugar, ahí él sacaba toda su riqueza y él la trabajaba, extraía oro, pero él veía en sus hijos, él quería saber quién iba a ser su sucesor, digamos, quién iba a poder mantener esa mina. Entonces él vio en uno de sus hijos que él era apto para llevar adelante, digamos, lo que él venía haciendo, digamos, lo que él quería. Entonces él decidió, dijo, bueno, pero si yo le digo a este hijo, vos vas a recibir la mina de oro, entonces el resto de mis hijos se van a enojar, pero ¿por qué? Se van a empezar a pelear. ¿Cuál es la opción? Es ofrecérsela a todos. Y el que la agarre, entonces él se va a quedar con la mina de oro. Entonces, ¿qué hizo el padre? Agarró al hijo que él consideraba que él era apto para trabajarlo y le fue enseñando de chico lo que es el oro.
que el oro en realidad hay que meterse bajo tierra, hay que ensuciarse con un pico, tiene que romper, es un mineral, lo tenés que sacar y cuando lo sacás está sucio y vos lo tenés que pulir y después que lo puliste, que le hiciste todo un trabajo, que te esforzaste, que se yo, recién ahí se hace un lingote de oro. Y lo fue, digamos, lo fue preparando así. Cuando llegó el momento, le dijo a los hijos, bueno, hijos, yo les quiero dar a ustedes, el que quiera, este es ¿cómo se llama? La mina de oro, bajen, llévense lo que quieran. Entonces bajaron todos y unos empezaron ahí a picar, a trabajar, vieron que era difícil, y dijeron, nada, yo soy príncipe que voy a poner a lijar y a pulir y a limpiar oro y ensuciarme bajo tierra en condiciones inhumanas, sin oxígeno, con... No, 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 yo no quiero. El único que se quedó fue aquel que estuvo preparado, porque el padre lo había preparado de chico, sabiendo cuáles eran los beneficios y el trabajo que él tenía que hacer con el oro. Entonces, el Ayarbajarban, Nicolás Min, dice el Hatam Sofer, dice, Dios agarró y dijo, yo tengo una mina de oro, yo tengo lo más preciado que hay, que es la Torah. Istaquel Boraito Baralma, precedió al mundo, la Torah precedió al mundo y Dios se fijó en la Torah y creó el mundo, decir, es lo más preciado que tengo. ¿A quién se lo voy a dar? Yo necesito un portador de esta Torah, alguien que la valore, que la cuide, que la lleve, que la transmita y que ilumine el mundo con la luz de la Torah. Que de repente los parámetros de ética y de moral que hay, que se manejen en el mundo, sean los parámetros divinos de ética y moral. No lo que cada ser humano se le ocurre que es bueno y que no es bueno hacer. Pero necesito un portador, necesito a alguien que la lleve, que la estudie, que la cuide, que la conserve, entonces necesito a alguien. Ahí es cuando Dios vio y elige al pueblo de Israel. Elige al pueblo de Israel como portador de esta Torá para poder, como ya vamos a ver enseguida en la siguiente, que tiene la relación con los pueblos, es para que las transmita y la lleve al mundo entero. Entonces, para eso nos preparó. Lo agarró a Abraham y le dio 10 pruebas. Lo puso a prueba en 10 oportunidades. No es solamente para poner a prueba su fe, sino para quitar de Abraham todo ego, todo, ¿cómo se dice? Sí, egocentrismo. ¿Sí? Es decir, que Dios, al final Abraham dijo, mi esencia grita a Dios, es decir, yo lo único que soy es Dios. No, no soy Dios, o sea, soy divinidad, es decir, lo que hago yo, mis acciones, mi actor, todo es Dios. O sea, Dios lo llevó a tal punto que hay que sacrificar un hijo. Eso es lo que ese es el modelo de servicio a Dios. Listo, sacrifica un hijo. Entonces fue Abraham con todo su dolor, después de haber, eran estériles, no podían tener hijos, Sara no podía tener hijos. Después de muchos años, Dios le dio un hijo y toda esa felicidad de repente la tenía que sacrificar. Al final Dios le dijo que no lo haga. Pero en definitiva eran golpes al ego de la persona, entendiendo Abraham que el eje central del mundo y de la vida no es uno, sino es Dios. No es qué creo yo que es para mí, digamos, qué es lo que yo creo que es lo correcto. No estamos nosotros. El punto acá es Dios. ¿Qué me pide Dios? No, ¿qué le pido yo a Dios? ¿Para qué estoy? Para hacer algo por Él. Después, ¿qué hizo? Nos metió a nosotros en Egipto, en la esclavitud. En la esclavitud nos hundió en lo más profundo, o sea, lo que un ser humano, lo peor que un ser humano puede vivir es la esclavitud, es perder la libertad y perder la esencia de uno, lo que uno puede llegar a ser, puede lograr, sus capacidades, su mente, su creatividad. Está todo en cautiverio, está todo esclavizado. ¿Para qué? Para entender que en realidad nuestra esencia y lo único que hay es Dios. Y por eso Dios nos sacó con milagros y con brazo extendido. Es decir, nos preparó para ese momento en el que nos entrega a nosotros la Torá, por lo que la Torá contiene. Y ahora vamos a pasar, esto lo enganchamos con el Midrash. Viene el Midrash y dice, cuando Dios va y le entrega, le ofrece la Torá al resto de los pueblos, ¿qué les ofrece? Le ofrece lo opuesto a lo que ellos son. Va a los hijos de Esau y le dice, no, no asesinarás. ¿Pero cómo? Pero nuestro padre era cazador, nuestro padre vivía a fuerza, digamos, por el poder de la espada. Es antinatural. Y es verdad que es antinatural. Porque es antinatural, cuando uno lee la Torá, que de repente una persona que tiene un campo, un agricultor, deje su campo sin trabajar un año entero porque Dios se lo dijo.
Entonces va a venir y dice, pero no, a mí no me lo dijo, yo no lo escuché, Dios, no, está escrito en la Torá, lo dijo Dios. O sea, empieza a buscar y uno no cree y cree. Y es difícil cerrar Shabbat un negocio. No es fácil. O de repente, no sé, que una persona está, quiere comer, se tienta por comer algo y dice, no, esto no es kasher, no lo puedo comer. Y a uno a veces, a mí me pasa, a veces voy con alguien a tomar un café y de repente pido un café y el otro se pide un sándwich de jamón y queso. Digo, pero estás frente al rabino, ¿no? No puedes contenerte un ratito, digamos, de acá en mi cara te está comiendo un sándwich de jamón y queso. Pediste un café y no comas nada después de hacer. Bueno, no es que a mí me tiente, hoy ya estoy, digamos, no me tienta lo que no es callar. Una sola vez, yo siempre cuento que una sola vez me tenté de algo no callar, que fue después de una clase con jóvenes, hace muchos años, le digo tantos años que fuimos al Cabalino en la Belgrano, así imagínense cuántos años. Y ellos, yo fui a tomar un café y ellos se pidieron no helado, un waffle, ¿cómo se llama? Así todo con dulce de leche. Eso me acuerdo de eso me tentó. Pero no se puede. Es como esa mujer americana que pesaba 180 kilos, decidió un día hacer dieta. Entonces fue a la dietóloga y le dice, quiero hacer dieta. Le dice, escúchame, mirá que no es fácil eso. No, yo estoy dispuesta, voy a hacer más. Dice, bueno, que con una condición. Cada vez que vos estés por recaer, digamos, por violar la dieta, me tenés que llamar por teléfono. No comas antes de llamar. Entonces, bueno, pasaron los años, ya logró bajar 80 kilos, iba re bien, ejercicio y todo. Pero un día llegó, víspera de Shavuot, esta fecha, y su comunidad organizaba un desayuno para mujeres, un desayuno lácteo para mujeres en Shavuot. Y cada año una de las mujeres se encargaba de retirar todas las cosas que todas cocinaban, llevarlo al templo, ponerlo en la heladera para después poder servirlo en la mesa, preparar la mesa, una encargada. Y ese año le tocó a ella encargarse de retirar todo. Entonces imagínense ustedes, iba casa por casa, metía en el baúl todas las cosas recién horneadas con el aroma. Así que llenaba el auto, el coche, y ella se empezó a tentar, dice, pero uno solo. Y estaba por agarrar, entonces dice, ¿se acuerda que la doctora le había dicho, me tenés que llamar antes de recaer? Entonces la llama y dice, doctora, mire, pasa esto y otro, estoy encima del coche, en cualquier momento agarro y meto un hinche, qué sé yo. Entonces la doctora dice, de ninguna manera, ¿por qué una verá trae otra verá? Una recaída tras otra recaída y al final vas a terminar comiéndote todo el auto. O sea, no va a quedar para Shavuot. Dice, de ninguna manera salí, no sé, haz lo que sea, pero no pruebes nada. Entonces la mujer, pero no puedo, lo tengo acá, como solamente el aroma, dice, me estoy llenando. Agarró, de repente se le ocurrió, salió corriendo, justo había ahí que había un almacén, entró al almacén, le pidió ahí un paquete de fiambre, se metió un fiambre en la boca y ahí de repente se le fueron los deseos de comer lo que tenía en el coche porque era lácteo y no se puede comer leche, lácteo después de carne. Entonces ahí es como se le pasó todo. Eso es un yehudí. Un yehudí está preparado. Es difícil, es muy difícil, pero estamos preparados para hacer cosas que a veces no son tan naturales. ¿Por qué no son naturales? Porque el ser humano fue creado, o sea, biológicamente nosotros somos como animales, ¿sí? Instintivos. Queremos satisfacer nuestras necesidades físicas, pero también tenemos un alma, que el alma está en la conciencia, está trabajando junto con este animal que nosotros tenemos dentro, y le dice, no, escuchame, hay cosas que no puedes hacer y, hay cosas, y empieza a ponerle, digamos, límites a esas cosas. Esa es la ley. Entonces, viene la Torá y nos dice, Asher Bajarbanu Mikolamim, para entregarles la Torá, que la Torá en realidad exige algo novedoso. La Torá no está para que vos digas, bueno, me es cómoda la Torá. La Torá está para crear algo, sacar algo nuevo de vos. ¿Qué es eso algo nuevo que va a sacar de vos? Es sacar la luz que sale de la oscuridad, a través de la oscuridad. No hay una luz más brillante que la que brilla en la oscuridad. Esa es la vela de Hanukkah. Las encendemos de noche, porque las luces, la luz en la noche brilla mucho más que en el día. Encendés una vela de día y ni la vas a ver, la llama. De noche de repente brilla. Eso es sacar de la oscuridad, de las cosas,
de las tentaciones del bien y del mal, sacar lo bueno, eso es lo que la Torá le pide a la persona. Entonces, cuando a una persona le cuesta algo, bienvenido sea, mejor todavía. Ahí está la finalidad de la Torá. Está en refinarte y mostrarte a vos que no todo lo que uno quiere puede. Sí, como dice uno no tiene que decir, no me gusta lo que no es kosher. Es mentira. Vos tenés que decir, sí, me gusta, pero ¿qué puedo hacer que Dios me ordenó que no lo pueda comer? Es decir, el me gusta, ¿qué significa? Tengo una lucha. Sí, yo lucho. A mí me cuesta cumplir Shabbat. Me cuesta no tener que, qué sé yo, tal cosa. Entonces, o levantarme todos los días, dedicarle tiempo, ponerme tefilín, rezar, me cuesta. Pero ¿qué puedo hacer si Dios me lo ordenó? Es decir, acá el centro está en lo que Dios me pide a mí, no en lo que yo quiero. Y de esa manera nosotros generamos una disciplina frente a lo que realmente es bueno, lo que realmente es ético, lo que realmente es lo que Dios nos pide a nosotros que hagamos como seres humanos. Eso es lo que es la Torah. Entonces vino Dios y nos eligió. ¿Qué hizo y nos eligió? Nos preparó para poder tomar esa Torah y llevársela a todas las naciones y decirles, miren, cuando Dios dice, esto no haga sufrir a una persona, significa no haga sufrir un animal, por ejemplo. Ustedes fíjense en eso. Hacer sufrir un animal está en la Torá. ¿Sí? Nosotros tenemos la prohibición, hemos prohibido hacer sufrir un animal. Hoy en día, todos van a estar de acuerdo. Hoy alguien le hace daño a un animal, va a juicio y va preso, digamos. No hay, pero eso es hoy. Fíjense ustedes, no hace mucho hasta el día de hoy, no sé, en España la corrida de toro con los, qué sé yo, o las luchas ¿cómo se llama esto? En Roma, el Coliseo, que luchaban contra animales, no se utilizaban animales. ¿Cómo? ¿Qué cosa? En África hacen. Bueno, son cosas que hoy en día la Torá, gracias a estos 10 mandamientos y a que el pueblo judío también los llevó, la ética del mundo termina siendo la ética de la Torá. No puedes hacer sufrir un animal, no puedes hacer sufrir, hacerle daño a alguna persona, no puedes matar, asesinar. Sí, porque sí. Y hoy en día todos van a estar de acuerdo, pero no hace mucho habían, habían imperios, había una nación entera, asesinó 6 millones de personas con razonamiento, o sea, con lógica. O sea, no es que eso lo hicieron impulsivamente, lo hicieron fríamente. Fríamente, es decir, ellos avalaban su ideología y ellos estaban seguros que científicamente era lo correcto. O sea, estamos hablando a ese nivel, ¿cuánto? Una generación atrás. ¿Eh? Sí, o sea, y sin embargo, la Torá ya nos entregó a nosotros, nos dijo en los 10 mandamientos no puedes asesinar. Digo asesinar porque algunos dicen no matarás. Matar, hay momentos que se puede matar. Abal orgehash kim lorgo, dice la halajá. Si alguien te viene te está por matar, vos adelantate y matalo. O sea, no tenés que por qué recibir, bueno, ven y matame. Sí, esa es la situación de Israel. Entonces, ¿cómo hacen los Hayalim y a veces entran y luchan contra el terrorismo? Porque si es o nosotros o ellos. Es decir, si ellos me vienen y me atacan, entonces yo me tengo que defender. Entonces no estamos hablando de matar, estamos hablando de asesinar. Es decir, asesinar a una persona porque sí. Y así en cada una de las cosas que nos entregó la Torá. Y por eso la Torá vino, lo dice, ahora vamos a entrar a lo que dice el Rebbe, explica sobre esto. Cuando Hashem va y le propone a los pueblos recibir la Torá, ¿qué hizo por medio de eso? Los involucró en algo que iba a ser entregado. Por más que ellos digan que no, si a vos te ofrecieron algo y vos dijiste que no, vos ya estás en cierto modo con cierta empatía hacia eso. Cuando vos escuchás, cuando viene alguien y te dice, che, escuchame, te ofrezco este trabajo, vos lo analizás, después decís que no. Y después escuchás que fulano mengano tomó ese trabajo y que la empresa está creciendo, vos dentro tuyo lees las noticias todo el tiempo, a ver qué pasa con esta empresa, qué pasó con este puesto, mirá qué bien, che, ¿por qué? Porque al ofrecértelo a vos, vos ya te involucraste de alguna manera y lo aceptás. Entonces Dios quiso, como la Torá iba a ser el libro que contenía los 7
las 7 mitzvot universales, los 7 preceptos que Dios le entregó a los Bnei Noach, entonces, si no los hubiese involucrado en la entrega de la Torá, las naciones hubiesen sentido que no tienen ninguna relación con esa Torá. Sin embargo, una vez que Dios les presentó la Torá a cada uno y no la quisieron, no importa. Lo importante es que les fue ofrecido. Y al ser ofrecido, entonces, inconscientemente, en el futuro, cuando de repente nosotros llevemos esa Torá y le digamos a ellos cuáles son las 7 mitzvot de Noach, entonces va a haber una mayor aceptación. Vamos a tener el camino un poco más allanado. Y es por eso que Hashem fue y le ofreció a cada una de las naciones. Hubo un propósito. Y podemos decir también que según el Kliakar, que lo habíamos tomado como una pregunta, puede ser también parte de la respuesta, el hecho de que los primeros 10 mandamientos hayan sido universales. ¿Por qué? Porque de esa manera, es decir, mirá, no es que le pertenece al pueblo judío, mirá, es universal. Vos podés entrar y cumplir estos 10 mandamientos porque Dios te está hablando a vos, te está hablando a vos, te está hablando, a cada uno le está hablando. Y eso vamos para terminar, es la diferencia también, porque es interesante que a Noach, quiero ver que no me haya olvidado nada, y si no, no importa, igual si se entiende la idea, entonces se entiende. Pero nosotros decimos Bnei Noach, ¿sí? Noachida, los hijos de Noach. ¿Por qué? Porque Noach en realidad fue el que salvó la humanidad y somos todos hijos de Noach. Ahora, si somos todos hijos de Noach, ¿por qué nosotros, judíos, no somos Bnei Noach también, Noachidas? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Que Noach, primero que sepan que Noach es la única persona en la Torá prácticamente que Dios le pone un adjetivo. Dice, Noach ish tzadik, tamim, ayabedor, también un hombre justo, recto, un hombre íntegro en su generación. Es decir, ni siquiera sobre Abraham dice ni sobre Moshe habla de ish tzadik, que Moshe no era tzadik, Abraham no era tzadik. Bueno, Abraham era hombre de Gesed, de bondad. ¿Por qué no dice Abraham, allá Ish Gesed también? No nos presenta a Abraham con esos títulos. Y antes de Noach también hubieron tzadikim. ¿Sí? Hanoch dice que Hanoch se encaminó en el camino de Dios, Veinenu, y de repente dejó de estar Hanoch. Dice, ¿qué quiere decir dejó de estar? Hanoch era una alma tan elevada que no podía, no encajaba en este mundo. Entonces, ¿qué hizo Dios? Se lo llevó y le dio un estatus de ángel. El ángel Matatrón, que es el escriba del Sofer en el cielo. Entonces, es decir, hubieron, y nosotros vemos que dice, sí, se encaminó en el camino de Dios, pero no habla de Hanoch con Tzadik, no sé qué. Metusela, el hombre Matusalem, el que más vivió, Dios era un tan tzadik, Metusela, que Dios atrasó una semana el diluvio para que termine el duelo de Metusela. Metusela murió antes del diluvio. Entonces era tan tzadik que Dios dijo, no voy a mandar el diluvio, que estén en la Shivá, que hagan el duelo, que termine los 7 días de duelo y ahí recién vamos a mandar el diluvio. Pero tampoco encontramos sobre Metusela el decir que era tzadik. Pero por otro lado, de repente vemos sobre Noach, dice tzadik Ayabe Dorotav, en su generación. Y de repente viene Rashi, es un Rashi raro, porque Rashi nos dice, hay quienes lo interpretan para bien y hay quienes lo interpretan despectivamente. ¿Qué quiere decir eso? Bedorotav en su generación. Hay quienes dicen, a pesar de su generación, él era un Tzadik. Él estaba en la generación del diluvio, era una generación que baja, una generación que se habían corrompido al nivel que Dios necesitaba recapitular y empezar el mundo de vuelta con un diluvio. Aún ahí, en esa generación, a pesar de esa generación, Noaj era un tzadik. Pero hay quienes también lo interpretan de forma negativa. Es Bedorotav, en su generación era un tzadik. Por su generación él era un tzadik. Si hubiese estado en la generación de Abraham, hubiese sido uno más del montón. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Si Noaj, si vos lo podés, y nosotros tenemos, ¿qué nos dice el Pirkei Avot? Tenemos que juzgar a todos para bien. Y más cuando hasta por un rayá, por una persona malvada, lo tenés que juzgar para bien.
Siempre pensá bien de todos, nos dice el Talmud. Y de repente cuando viene un tzadik, que la Torá lo llama tzadik, de repente hay quienes lo piensan para mal. ¿Por qué? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Noaj y Abraham? Que Noaj se encargó únicamente de los Bnei Noaj, se encargó de sus hijos. Él salvó a los que entraban en su teibá, en su arca. Y a él no le importó que el mundo entero se pierda con un diluvio. Él estaba construyendo ahí, clavando maderita, qué sé yo, de repente venía alguien, che, Noah, ¿qué estás haciendo? Ah, estoy haciendo un arca porque Dios, el mundo está corrompido y Dios va a mandar un diluvio. Si no hacen teshuvá, si no se arrepienten, Dios va a destruir el mundo con un diluvio. Pero él no fue activamente, casa por casa, a golpear la puerta, y decir, escúchenme, hagan teshuvá, hagan... Él dijo, yo me salvo, salvan mis hijos, Bnei Noach. ¿Qué hizo Abraham? Abraham, en cambio, él fue le fue a pedir a Dios por Sodoma y Gomorra. Fue a decirle, pero Dios, ¿dónde está la justicia divina? ¿Cómo vas a quemar todo Sodoma y Gomorra? Y no solamente eso, él fue también ¿por qué Abraham fue el primer monoteísta? ¿Que Noaj no fue monoteísta? ¿Noaj no creía en Dios? ¿Por qué Abraham el primer monoteísta? Hanoch, que acabamos de decir, Shem, hijo de Noah, Metuselah, ¿no eran monoteístas? Hubieron monoteístas antes que él. ¿Cuál era la diferencia? Que Abraham no se quedó en su teba. Abraham salió a conquistar el mundo con el monoteísmo. Y hoy hay millares de personas, judaísmo, cristianismo, islamismo, todos creen en un solo Dios. Hoy la mayoría son monoteístas, pero en su época Abraham era único. Era único, pero él salió a conquistar la tierra con esas ideas. Entonces, por eso es que cuando Hashem dice, elija al pueblo, ¿qué quiere decir elegir al pueblo? No es somos superiores, como la gente quiere interpretarlo. No, pues el pueblo elegido somos... No es que somos superiores, tenemos una responsabilidad. Fuimos elegidos para poder transmitir una Torá, una ley, una regla, una ética que es divina, una ética de Dios. Y cuando la vamos a transmitir, no creamos que somos los únicos portadores de la Torah. Dios ya, como dijo el Pli Yakar, ya dijo los 10 mandamientos de forma universal, ¿sí? Escribió en la misma Torah, Vatem Tiulim Amlechet Kohanim, fíjense esto, cuando la Torah habla de la elección, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes, preguntan los comentaristas, ¿cómo puedes un pueblo que son todos reyes, entonces sobre quién reinan? Si son todos sacerdotes, ¿a quién les tienen que enseñar? Son todos sacerdotes. Entonces, lo que dice ahí es en realidad un reino de sacerdotes, se refiere a la responsabilidad que tenemos todos nosotros para mostrar ¿cómo se dice? Con el Dugma Hayá, una muestra, con el ejemplo, gracias, con un ejemplo de cómo una persona que tiene esa ética divina, que sigue el camino de Dios y de la Torá, se tiene que comportar y ser una luz para todas las naciones, una luz no que de forma, sino realmente ir y explicarle a la gente cómo es la ética, qué es lo que la Torá nos pide a nosotros, no hacer sufrir un animal, trabajar de forma correcta, hacer bien los negocios y trabajar en forma correcta. Por eso fíjense que en las noticias siempre el judío tiene una lupa. No te va a decir fulano un judío hizo tal cosa. Y que si, o sea, no ves uno dice un testigo de Jehová hizo. No, un judío sí. ¿Por qué? Porque el mundo está mirando a ver qué va a hacer el judío. Tenemos una responsabilidad que Hashem nos dio a nosotros en el momento de la entrega de la Torá, de ser una luz para todo el mundo. Una luz significa que es una luz. ¿Qué hace? ¿Cuál es el propósito, la finalidad de la luz? Es claridad, que haya claridad, que no haya oscuridad, que no hayan cosas malas, sino al contrario, cosas buenas, que haya luz, que haya entendimiento, que todo el mundo tenga los conocimientos de Dios. Cuando llegue el Mashiach, el mundo va a estar lleno de entendimiento de Dios como las aguas cubren el mar. Hoy en día se ve reflejado en las redes sociales, ¿cómo se llama? En la tecnología, como hoy está, la gente cada vez más estudia, tiene Torah, pero hoy ya no hay excusa para decir, no tengo acceso al estudio de la Torah. No es verdad. Hoy tenés shiurim, clases de todo tipo, de rabanim, de todos los idiomas que quieras, con todas las explicaciones que hay. Es simplemente querer hacerlo. Es querer hacerlo. Y quiero terminar
hablando, ya que hablamos de Shabbat con una historia linda, hay un empresario importante, se llama Warren Buffett, que él compró una empresa israelí que se llama Iscar, que es una metalúrgica en Israel, que es muy importante. Y cuando él la compró, invitó a un grupo de, ¿cómo se llama? Periodistas para que vayan, no me acuerdo dónde era, en Estados Unidos, a una reunión con todo el directorio. Parte del directorio de la empresa de Warren Buffett estaba Bill Gates. Entonces, había un periodista israelí, Ofer Petersburg, que estuvo en ese lugar y él contó después que después de la reunión se quedaron charlando con Bill Gates y hablaron del tema bueno, de la riqueza y de los negocios y de otras cosas más. Entonces Bill Gates dijo lo siguiente, le dijo, yo puedo comprar lo que quieran en el mundo menos una cosa, el Shabbat de un judío. Entonces todos se quedaron, ¿qué decir? ¿De dónde salió de repente el Shabbat de un judío? Él está hablando a periodistas israelíes. El Shabbat de un judío no lo puedo comprar. Y le dijo, esta es la historia. ¿A qué me refiero? A una historia en particular. Yo en mi empresa hay quise traer, o sea, traje en realidad, ¿cómo se llama? Un conferencista de economía, autor de libros de Sudáfrica que se llama Kivi Bernard. Es un judío religioso. Entonces le hablamos para que venga a la empresa que dé una conferencia un día Shabbat, un sábado. Entonces él dijo, no, no, yo sábado no puedo. Te está llamando Microsoft, no te está llamando, es como decir que te está hablando hoy, no sé, de Manchester City y te dice, che, venía a dar, no voy porque que voy corriendo, o sea, como está hablando el mayor, y no, entonces ellos pensaron que quizás era un negociado, digamos, quería más plata y le ofrecieron, le dijeron, bueno, mira, te damos más plata, ¿cuánto querés? O sea, poné número, cifra y cerramos. Entonces dijo, no, ninguna cifra, lo que pasa es que yo soy judío y ese día es Shabbat, y yo no, Shabbat no, pagues lo que me pagues, no voy a ir, porque Shabbat, yo cumplo Shabbat. Y no había forma, no hubo forma de llevarlo en Shabbat, tuvieron que hacer la charla, la conferencia en otro día, un día de semana, para que él pueda ir y dar esa conferencia. Entonces vino Bill Gates y dijo, puedo comprar lo que quiera en el mundo, pero el Shabbat de un judío, eso no lo puedo comprar, eso no tiene precio. Y con eso quiero terminar esta clase de hoy, la clase sobre Shavuot, invitarlos a todos a que vengan a escuchar los 10 mandamientos el día lunes, Besat Hashem. Si hay algo importante y lindo que tiene el judaísmo es que no quedan las cosas en la historia, porque no es que los 10 mandamientos fueron entregados, los 10 mandamientos son entregados año tras año. En la fiesta de Shavuot renovamos nuestro compromiso con Dios, renovamos ese Naaseh Benishma, ese haremos y escucharemos, renovamos también esa responsabilidad que nosotros tenemos para poder transmitir esta Torah a todos, la renovamos año tras año en la festividad de Shavuot. Si no fuese por Shavuot, ¿cuántos Yosis hubiesen habido en la calle? ¿Cuántos Rafis hubiesen habido en el mercado? Es decir, tenemos que sentir que es un día que nos cambió la vida, nos cambia la vida, y, y esa Torá la tenemos que abrazar y la tenemos que besar, la tenemos que valorar en la fiesta de Shavuot. Es el día que nos fue entregado. Buenas noches.